Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Liuscia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les damos la más cordial bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida, este programa que realizamos a través de Latinísima desde Miami para todo Hispanoamérica. Aquí hablamos todos. Hoy con un tema muy interesante. Voy a recibir primero a un amigo de la casa, al doctor José Ángel Marinaro. ¿Cómo estás, José? Un gusto tenerte aquí en Sinapsis, Conexiones para la Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto verte y saludar a todos los que estén mirando y estén atentos al programa. Como empezaste con una referencia geográfica, yo les cuento que estoy en Córdoba, en Villa General Belgrano, en el centro de la República Argentina. Sí, qué lindo. Aparte, Villa General Belgrano es un lugar hermoso. A mí, yo cuando estuve por ahí, me hizo acordar mucho a algunos pasajes de Suiza, ¿no? Que yo tuve la fortuna de estar por ahí, y la verdad que la geografía que se ve y la estructura, ¿no? de algunos lugares en el desarrollo de edilicio y de diseño son muy parecidos a algunos lugares suizos. Es una hermosura realmente. Sí, hay mucha impronta acá en la zona, mucha impronta alemana, fundamentalmente Villa General Belgrano, porque, haciendo un poquito de historia, el Graf Pi, aquel tremendo buque alemán que se hundió en las aguas del Río de la Plata, sus tripulantes fueron trasladados directamente a Córdoba. Ahí se arma toda una historia que tiene que ver un poco con el darle luego la impronta alemana. Por eso Villa General Belgrano es muy conocida por ese detalle, y además porque la tremenda fiesta anual el Oktoberfest, ¿no? La fiesta de la cerveza. Sí, el Oktoberfest, sí, claro, la fiesta de la cerveza, que es muy tradicional y que es muy característica de la zona, ¿no? Bueno, José, hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con los neuroderechos, ¿no? La protección, acá lo ponemos en pantalla, la protección de las funciones cerebro-mentales, un tema muy interesante, muy importante, que ha empezado a tener desarrollo hace algunos años, y que su función es, digamos, velar por esos datos personales que nosotros habitualmente estamos ofreciendo, ¿no? En algunas plataformas tecnológicas y a través de estudios también que usan tecnología, y cómo eso impacta, ¿no? Y cómo pueden ser usados esos datos con o sin consentimiento, porque la realidad es que nos estamos permanentemente dando consentimiento sobre el uso de nuestros datos, muy fácilmente, ¿no? Como si no pasara nada. Pero bueno, la idea es que vos justamente nos expliques de esto. Bueno, el concepto general de neurociencia, neurotecnologías y neuroderechos. Empecemos por ahí, José. Sí, mira, estás tocando una parte muy importante, ¿no? Después vamos a ir desgranando para que el auditorio pueda comprenderlo, porque todas estas cuestiones son producto de investigaciones que se hacen a nivel académico en las universidades, y nosotros desde Argentina, y con muchos colegas de Latinoamérica, luego contaremos algo más, estamos bregando porque esto se expanda y fundamentalmente se haga lo que se llama una especie de apertura de tipo difusión del conocimiento de este tipo de cosas a la gente, es decir, al ciudadano común, pongámosle el nombre que se quiera, para que las universidades abran las puertas y expliquen todas estas cosas, porque hay yo me permitiría decir que hay una deliberado empleo de la información tendiente a que la gente ignore muchas cosas, ¿no? Nosotros en esto aplicamos la teoría del iceberg, con vos lo hemos conversado alguna vez, y también queremos ponerlo sobre el tapete, ¿no? Porque a algunos puede ser que les resulte un poquito incómodo que uno diga estas cosas, pero es que, a ver, detrás de todos estos temas de las grandes tecnologías, hay intereses económicos, hay grandes empresas, y el gran desafío es justamente ver cómo hacemos para no impedir el avance
tecnológico que está dando muchos aportes en la parte clínica, en la parte de salud. Por ahí si nos queda tiempo, contaremos algunos casos asombrosos. Entonces, no frenar el avance, pero a la vez también regular de alguna manera, con algunos límites que no se excedan estas evoluciones, porque si la gente no sabe, y vos acabas de decir algo muy importante, ¿no? Metiste el dedito justo ahí. Si la gente no sabe que está dando un consentimiento por un tema que le pertenece, pero de lo cual no tiene conciencia, estamos en un escenario de mucho lío. Entonces ahí se avisoran posibles nuevos riesgos, posibles nuevas, diría, vulneraciones de bienes jurídicos. Así que, para entenderlo mejor, el escenario completo son 3 grandes aspectos. Las neurociencias, como estudio interdisciplinar de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, fundamentalmente el cerebro. Luego las tecnologías o neurotecnologías en concreto, que son todo un conjunto de dispositivos, de herramientas técnicas que permiten hacer, presten atención a esto, permiten hacer tanto la observación de la actividad o la función cerebro-mental, ¿no?, como luego también intervenirla. Y ahí ya empezamos en un lío, ahí ya empezamos con algunos problemas, porque el ser humano, vos lo sabés muy bien también, Pablo, de todos los grandes avances tecnológicos, justamente Acemoglu, Johnson, los premios Nobel han escrito un trabajo muy interesante. Todos los grandes avances tecnológicos no solamente han beneficiado a una pequeña élite, sino que además luego fueron utilizados en sentido bélico, ¿no? Me remito solamente a la energía atómica, a los quarks, a los quantus, a los átomos, y si queremos, Nagasaki, ahí tenemos el peor de los ejemplos. Así que bueno, ese sería el segundo componente. Y el tercero es cómo va impactando todo eso en un área, que es el área de los derechos fundamentales. Porque también hay otras áreas internas de los países, como puede ser algo un poco más menudo. Bueno, ¿cómo impacta todo esto en el derecho de familia? ¿No? Ahí están los expertos trabajando eso. Cómo distintas organizaciones tipo VINCA se dedican a la difusión, al estudio de estos temas. Y nosotros, de momento, estamos trabajando mucho el tema de neuroderechos, entendidos estos como principios de carácter ético, social, de carácter general. Una regla que nos permite asociar esto para entenderlo: pensemos en derechos fundamentales y pensemos en los neuroderechos como derechos humanos. Ahí con eso, Pablo, te doy un esquema muy, muy grande, inclusive a dónde apunta la conceptualización de los neuroderechos. Bueno, el proyecto Brain, ¿no?, es uno de los grandes pioneros en esto. Este proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos en la presidencia de Obama, si mal no recuerdo, y quien uno de los promotores, ¿no?, de los impulsores de ese proyecto fue Juste, ¿no? Rafael Fuste. Fuste o Juste, perdón. Juste. Rafael Juste. Sí. El español. Y uno de los objetivos justamente también de ese proyecto, Brain, era entender nuestro cerebro no desde la neurona o las pequeñas conexiones de neuronas, sino desde la gran operatoria de las redes y circuitos neuronales que se dan en las operaciones. Y supongo que esto también debe tener que ver con el área de los neuroderechos, ¿no?, que estás planteando, porque permitirnos conocer eso nos permitiría también tener una información mucho más rica en relación a los procesos mentales y cómo esos procesos mentales pueden ser influenciados o registrados por algunos elementos de la tecnología, como bien recién marcabas. Ahora, si yo soy un ciudadano de a pie, ¿no?, ¿por qué me tengo que preocupar por esto?
para advertir la preocupación tengo que saber. Claro. Volvemos a un punto clave. Nosotros en las exposiciones, tanto en el país como en el extranjero, siempre hablamos de un punto teórico que, para facilitar la comprensión, le llamamos el vicio lógico del desconocimiento. ¿Dónde arranca el vicio lógico de desconocer todo esto? En el ciudadano. Por eso es primacía del ciudadano. Después contaré, bueno, qué hace la Universidad Nacional de La Matanza en ese tema, y algunos países los están queriendo imitar. Entonces, el ciudadano desconoce, el abogado desconoce, la justicia, el operador de justicia desconoce, el parlamentario desconoce. Y me detengo 2 segundos acá. En Argentina tenemos proyectos de ley que intentan introducir todas las novedades tecnológicas en los procesos criminales. Pongo un título nada más, hay más cosas. Pero pierden estado parlamentario. Por suerte, y teniendo en cuenta que estamos hablando con latinos, más allá de la crítica que Zaffaroni hacía respecto de que solamente seamos latinos y no involucremos otras comunidades preexistentes, ¿no? El tema es que si no se permite que la gente entienda de qué se trata, estamos en un verdadero lío. Y en Argentina, que pase, que se pierdan los estados parlamentarios, habla de ese gran desconocimiento. O sea, ni siquiera nos enojamos, porque no es ni siquiera una desatención deliberada. No nos enojamos porque nos damos cuenta que también los políticos saben muy poco. Así que, digo, por suerte México tiene un proyecto, después podemos hablar. Chile es pionero. De alguna manera hay una derivación en algo que vos dijiste recién, Yuste. Y lo que Yuste hace, y cuál es el propósito en el área específica de Yuste, que es concretamente la neurobiología. Luego él tiene un grupo que asesora en neuroderechos, pero él lo que quiere hacer es un mapeo cerebral. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pensemos un poco en aquello del mapeo del genoma. Todo tiene propósitos médicos que serían avances enormes para la ciencia médica, para la prolongación de la vida del ser humano en condiciones de salud. Así que, bueno, aclarémosle a la gente, ¿no?, que a pesar de que la sensación es que sabemos mucho de nuestro cerebro, no sabemos nada. Sabemos muy poquitito, ¿no? O sea, porque la sensación con la cantidad de investigaciones y de noticias que aparecen permanentemente es que conocemos mucho de nuestro cerebro y que los avances están yendo para ese lado, pero la realidad es que conocemos muy poco de nuestro cerebro. Hay cosas que son, bueno, que están desde el entendimiento de modelos y teorías, pero que no hemos podido comprobar tampoco fehacientemente, ¿no? Deducimos y creamos modelos y teorías para poder explicar ciertas funciones y fenómenos, pero digamos, en realidad no conocemos muchas del funcionamiento de nuestro cerebro. Yo creo que lo que planteas es muy interesante porque en realidad muchas veces no sé si opera tanto. Sí, opera el desconocimiento desde lo específico, ¿no? Pero la gente da sus consentimientos en el uso de sus datos a cambio de un servicio, muchas veces, ¿no? O sea, yo obtengo este beneficio, total, ¿a quién se va a preocupar por mí? O sea, yo no soy nadie importante, ¿qué les va a interesar mis datos? Se los doy, ¿no? El tema es que eso se repite. Claro, van teniendo una base de datos, de conocimiento de las personas, que es gigantesco. Mira, un matemático inglés, Clive Hamby, allá por el 2006, con una pequeña frase dar en la naturaleza de este lío, ¿no? Dijo: los datos son el petróleo del futuro. Yo le voy a sumar algo. Le voy a sumar algo que concierne a la actividad tuya, justamente, Pablo, que lo dijo una joven, brillante, experta en ciberseguridad, que es Anaí Becerril. Yo he tenido ocasión de trabajar con el Senado de México. Y Anaí Becerril dice: las nuevas confrontaciones bélicas no van a ser con esos barcos gigantescos que vemos ahora por las noticias. El escenario bélico
va a ser la sinapsis cerebral. Quien domine la sinapsis cerebral, y ese es un gran problema, el mayor de toda la historia de la humanidad, va a ejercer un poder que no tiene límites. Ese es un gran desafío. Entonces, al ciudadano común que esté escuchando, uno puede ser que le dé como una especie de voz de alarma. Alármense, pero presten atención a estos programas, a estos espacios, porque justamente es lo que falta. Es decir, hacer estas difusiones para que la gente entienda, y vos dijiste bien, tenemos además que tener en cuenta que no conocemos todo el funcionamiento cerebral y tiramos datos. ¿Cuántas neuronas hay en el cerebro de un ser humano? Y bueno, si tomamos a Ginás o a Mario Bunge, por citar grandes personajes, ¿no? Con el tema de mente y cerebro, 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas. Y sumale, Sí. porque vos hablabas de sinapsis, algo vi que mencionabas de sinapsis. La sinapsis sería, por eso yo siempre digo cuando explico esto, yo soy jurista, pero le pido permiso a los neurobiólogos para que me permitan decir que más o menos como es una neurona, pero que en los extremos de las células neuronales existen lo que se llama dendritas, donde se genera toda una actividad de conexión, que es una actividad electroquímica, o sea, hay energía eléctrica y hay química. Mientras yo estoy hablando con vos y la gente está escuchando y demás, ahí se va produciendo ahí entre las interconexiones neuronales ese intercambio, porque, a ver, ¿cuál es la función de una neurona? Vamos a la pregunta básica. Y nosotros los juristas le robamos ideas a los neurobiólogos. Permiso. Bueno, una función básica de la neurona es conectar, es informar, es transmitir información. El estímulo vos lo recibís, según los expertos, determinadas áreas del cerebro, como las famosas áreas de Broca, áreas de Wernicke, o sea, cada área más o menos está localizada, o sea, algo sabemos, permiten hacer ante esos estímulos ciertas actividades. Vos escuchás y yo hablo, luego se invierte, entonces se invierte la zona que interviene. Pero esas funciones son importantes saber que pueden ser trastocadas. Entonces, esas funciones luego dan una especie de perfil del ser humano, que es algo muy nuevo, que es el perfil neurobiológico del cerebro humano. Miren, tomemos una analogía, la huella digital. La huella digital, todos conocemos, se utiliza para la individualización de las personas, documentos de identidad, digo, ¿no? Bueno, entonces, digo también... Descubrimiento de un argentino, dicho sea de paso. Claro, bueno, el señor Bucetich tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Y, digamos, lo que hay ahora con las tecnologías, que además las tecnologías, Pablo, lo que están evolucionando es tremendo, pero además la combinatoria es tremenda. Pero lo que están permitiendo hacer es que ante determinados estímulos, el cerebro del ser humano responde, da una señal, da una información que es electroquímica. Eso está tabulado. Entonces, eso permite individualizar esa reacción de una persona y se transforma en un dato. Es imposible pensar que haya otro igual. Hay algunas estimaciones que hablan de todo el componente universal de átomos que no podría luego repetirse, ¿no? No importa, que nos quede este concepto. El dato neurobiológico de su cerebro es un dato que permite individualizar. Entonces, dijiste algo recién que quiero que también la gente lo conozca con la anécdota. Damos información, no tenemos noción de la importancia de nuestra información, porque el tema es, ¿y por qué buscan las empresas tan denodadamente esos datos? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Acabamos con las teorías del iceberg. ¿Qué vemos y qué nos muestran? ¿Qué hay abajo? ¿Cuánto más hay? Entonces la gente va muy pacientemente, ha pasado acá en Argentina y ha pasado en Latinoamérica y en países periféricos, no de casualidad. Señor, ponga el ojito acá, en este aparatito, WorldCoin, Sam Altman, propósitos que uno los escucha y dice, qué tipo macanudo, ¿no? Que puede haber algunos propósitos, pero ¿saben qué pasa? Esa información, vos diste en la tecla, otorga poder.
porque esa información luego se acumula y es realmente para el ser humano la capacidad de almacenamiento que vos mencionaste. Es prácticamente muy difícil de comprender esa capacidad gigantesca de almacenamiento de billones y billones de datos. ¿Para qué sirven esos datos? Para cuestiones predictivas. ¿A quiénes les sirven las cuestiones predictivas del comportamiento de los seres humanos? A las empresas. Sí, no, y a los gobiernos, a las empresas y gobiernos. Sí, 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 sí. Bueno, algunos dicen, el avance de estas tecnologías lleva preocupación porque en aquellos estados totalitarios se pueden obtener datos y no le van a andar preguntando a las personas. Claro, por supuesto. Bueno, de hecho, algo que mencionamos hace algunos programas atrás, por ejemplo, si yo compro un teléfono en China, ¿sí? Con configuración china, y lo comparo con el mismo teléfono pero con configuración internacional, el teléfono chino, viste que los teléfonos por sí, o sea, de entrada, tienen un consumo de almacenamiento determinado. Bueno, si el consumo en Occidente de ese teléfono es de 5 GB, por ponerle un nombre, el de China es de 20 o de 25, ¿sí? Y tiene que ver con todas las funciones de control que tienen justamente del gobierno chino eso. Porque después hay que decir también que el uso tecnológico y la conducta de la gente en China luego es tomado para el core del crédito, para el acceso a ciertos beneficios de formación, para acceder a ciertos puestos, ¿no? Todo eso se controla justamente con el comportamiento social. Hablamos de tecnologías y en los últimos años apareció una tecnología absolutamente disruptiva en el sentido de lo que hasta ese momento se conocía como desarrollo tecnológico, que es la inteligencia artificial generativa. Vamos a aclarar que la inteligencia artificial tiene muchísimos años, lleva más de 70 años desarrollándose, o aproximadamente 70 años, pero esta inteligencia generativa que apareció en los últimos años nos ha llamado la atención por sus capacidades, ¿no? Sus capacidades de generar texto, imágenes, videos, audios, etc. ¿Qué riesgos tenemos con la inteligencia artificial? Desde el punto de vista de nuestros datos y de las interacciones que tenemos con esa inteligencia artificial, que vamos a aclarar que la protección de nuestras conversaciones con la inteligencia artificial son prácticamente nulas, ¿no? Mira, el primer riesgo es el nombre. Sí, es verdad, sí, coincido totalmente. El primer riesgo es el nombre, porque detrás de ese nombre que se difunde, se instala y se asienta en la comunidad, digo la comunidad científica, digo los medios malinforman mucho, por eso a veces me quedo pensando si es deliberado o no, y yo soy medio de sospechar a esta altura de la vida de que nada es casualidad. Pero empecemos con ese tema, ¿no? Si hay realmente la inteligencia artificial es inteligente. Y en realidad vamos a echar mano de algo que circula mucho por los medios. Afortunadamente hay mucho científico y mucho filósofo, buenos científicos que se toman el trabajo de hacer tareas de divulgación. Entonces, en un caso, una idea de Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un joven filósofo alemán. Para que tomemos dimensión académica de Marcus, que es un personaje que habla 7 idiomas, es muy inteligente, pero además, él fue titular de cátedra de filosofía en la universidad, creo que era de Hamburgo, a los 28 años, titular de cátedra. ¿Qué dice él respecto de la inteligencia artificial? No es inteligencia, porque la inteligencia es una función biológica, en este caso del ser humano, y que concierne al hecho de resolver problemas en un momento dado, en un tiempo finito. Sí, y aparte hay otra cosa, José, en ese sentido, que están hablando solamente de un tipo de visión de la inteligencia, ¿no? Que está vinculada íntimamente, está relacionada con algo más de razonamiento lógico,
Y se olvidan que la inteligencia humana no es eso. La inteligencia humana se compone de cognición, de emoción y de sociabilización. Estos tres componentes son esenciales para determinar la capacidad de inteligencia humana. Y todo eso está interrelacionado permanentemente con el sistema en el cual uno se desarrolla, ¿no? en el cual uno convive, que determina también nuestra inteligencia, porque nosotros, si a vos hoy te pasan de Argentina, te ponen en Irán, no vas a ser lo inteligente que sos en Argentina, porque tenés que conocer reglas, tenés que aprender cuáles son las costumbres de la cultura, tenés que adaptarte a los problemas de esa cultura, por lo tanto, eso también es muy importante. El error grande es eso de que marcás vos, ¿no? De haberle puesto la palabra inteligencia. Desde el punto de vista del marketing es muy efectivo, y desde el punto de vista de conseguir aportes económicos para investigación y desarrollo, también es muy, muy conveniente, ¿no? Usar esa palabra. Hay algo más, teoría del iceberg. Hay propuestas para que se le reconozca entidad o personalidad jurídica. Sí. De hecho, hay propuestas para que las máquinas, pensemos en los vehículos autónomos con inteligencia artificial, para que esos aparatos sean responsables. A ver, olvídense de que eso es posible y tan solo puede obedecer al hecho de una estratagema urdida por los grandes, como dice Tiziana Terranova, las grandes corporaciones, las megacorporaciones interesadas en esto, porque no quieren eludir responsabilidades. Hay dos cosas que quieren las grandes empresas. Quieren eludir responsabilidades y quieren autorregularse. ¿Está claro? Entonces, hay como una especie, nosotros con un trabajo con José Manuel Muñoz de Navarra, que ahora anda por ahí, por España. Esperá, José, ¿me haces un favor? Dame unos segunditos y seguimos con este tema, vamos a una pausa y volvemos, ¿sí? Dale, que el tema es muy, muy importante. Vale, ya volvemos con Sinapsis, Conexiones para la Vida. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Formación e Investigación, rigor científico con impacto real. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, Conexiones para la Vida. Sinapsis, Conexiones para la Vida, con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Bueno, muy bien, estamos de vuelta después de esta pequeña pausa que hicimos y nos habíamos quedado con algo que nos querías comentar, José, justamente en relación a esto de la entidad, ¿no?, que querían generar desde las empresas de inteligencia artificial y este deslinde de responsabilidades en relación a esto. Mira, no es solamente un planteo de algún académico, Gabriel Halevi, un jurista israelí, sino también la Unión Europea en algún momento hizo alguna recomendación allá por 2017 en el sentido, bueno, analicemos esta posibilidad de ver un encuadre jurídico o una categoría jurídica. Entonces, esto llevaría, vuelvo a Marcus Gabriel, esto llevaría a que se le reconozca algún tipo de personalidad, y él toma el modelo de Sofía, ¿no? La robot de Arabia, ¿no? Sí. Entonces, a la pregunta que le hacen a él, se la hacen acá en Argentina, ¿de qué piensa de que se le reconoce personalidad jurídica a la robot Sofía? Entonces, hay un par de palabras que no voy a repetir acá, que dijo Gabriel, que se salió del protocolo, y dijo, ¿cómo puede ser que le estén dando entidad jurídica a una cosa que es una de silicona, y las mujeres de carne y hueso en ese país siguen en el ostracismo? Esa es la mayor de las contradicciones. Claro. Entonces, eso pinta claro, para que se entienda bien, de que no caigamos en esto, que es viejo esto también. A ver, Pablo, cuando vos estudiaste los principios del derecho y estudiaste algo de Kelsen hablaba del origen histórico de ciertas instituciones y hablaba de algo que para que la gente lo va a saber comprender, el animismo. El ser humano, si nos ubicamos
el tipo de la caverna, que tiene un determinado desarrollo evolutivo, que no puede diferenciar entre la vida y la muerte, claro, cuando se moría el congénere y después lo soñaba, él no sabía interpretar qué era el sueño, pero ya pensaba él que seguía con vida ese que ya no veía en la realidad. Entonces eso le dio punto luego al desarrollo del animismo. Ahí viene toda la cultura totémica, las cosas tienen alma, ¿se entiende? Ahí viene toda una explicación. Pero se repite el fenómeno. Hay un tecnoanimismo o una visión antropomorfizada, como dice la querida Arlene Sayez, en algún escrito. Entonces, esta antropomorfización o ese tecnoanimismo no nos tiene que confundir. Es decir, los seres humanos son los responsables, y quiero agregar algo más. Estamos diseñando tipos penales para la protección de lo cerebro mental, algo hicieron ya los mexicanos, y justamente en esos puntos estamos teniendo en cuenta que las cosas son las cosas y las personas son las personas. No hacemos ninguna equiparación donde una cosa sea responsable. Porque detrás de esto han habido en California algunas maniobras de las empresas que han evidenciado esto, querer eludir a toda costa la responsabilidad. Te planteo esto y ya avanzamos sobre la neuroética, los riesgos ya los estuvimos hablando y algunas cositas más que teníamos habladas de comentar. Yo creo, por mis estudios en el uso de inteligencia artificial y obviamente por mis estudios en neurociencia cognitiva, y esto es una creación conceptual absolutamente mía, lo aclaro porque no es que está en algún lado, sino que lo acuñé yo como concepto. Creo que la relación entre la inteligencia artificial y el humano va a generar un factor de cosignificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a llegar a través de esa interacción, vamos a llegar a co-construir nuestros significados. Nosotros desde el lado humano, pero la inteligencia artificial también desde el lado de la inteligencia artificial, lo que va a contribuir que cada uno construya realidad influenciado por esa interacción que vamos a tener humano y máquina, ¿no? Creo que es la expresión máxima de esa relación entre la inteligencia artificial y el humano. Y por otro lado, creo que los desarrollos de inteligencia artificial, obviamente esa inteligencia artificial nunca va a tener la subjetividad que tenemos los humanos, emocional, ni va a haber fisiología que medie. Vamos a poder generar una emocionalidad ficticia, o sea, vamos a poder tener inteligencias artificiales que simulen empatía, que simulen una respuesta emocional acorde a ciertas lecturas que van a ser de nuestra lenguaje no verbal, etcétera, o de nuestra prosodia. Pero siempre va a quedar en simulaciones. El problema para mí que se plantea para los seres humanos es que nosotros eso mucho no nos interesa, ¿sí? O sea, nos interesa cómo eso nos hace sentir. Entonces, siempre digo lo mismo, si nosotros podemos generar apego con un perro, ¿por qué no vamos a poder generar apego con un robot antropomorfo que encima tiene muchas formas de hablarme lindo, que reconoce mis emociones y que encima hace todas las tareas del hogar? ¿Por qué no voy a desarrollar apego con eso? Yo estoy seguro que vamos a desarrollar vínculos emocionales, ¿no? Obviamente no van a ser los vínculos emocionales iguales que con una persona, pero que va a haber un vínculo emocional, va a haber un vínculo emocional. Yo creo que ese concepto tuyo apunta a un tema que me gusta mucho, porque es un desafío para la humanidad, para la cual no está preparada por cuestiones de tipo cultural, porque la ignorancia está campeando en todos los ámbitos. Las tecnologías afectan la atención afecta las facultades cognitivas,
Esto ya lo dijo Giovanni Sartori en la década del 80. Un gran problema que hay. Por eso que vos estás diciendo es clave, porque se tiene que reconfigurar el ser humano en relación a esa cosa que rompe ciertos límites. Pero pasemos simplemente a un ejemplo que la gente seguramente conoce más, que son los famosos chatbots, ¿no? Sí. Y bueno, hay casos, el caso de Bélgica, el caso de este chico norteamericano adolescente, casos cercanos, donde luego de mantener una vinculación, porque hay que tener cuidado con las palabras que se usan cuando uno cae en este tecnonimismo de decir hay una relación. No, con la cosa no hay una relación. Podré yo construirme algo que creo que es una relación, pero el tema es qué pasa con el chatbot. Bueno, el chatbot, lo que lo diseñan, y ahí va el tema, ¿cómo lo diseñan? Ante determinadas eventualidades, ¿qué hacen? ¿Cómo decide el auto inteligente si va a colisionar contra un nene que está cruzando la calle y del otro lado pasan 3 personas de edad, los 3 viejos? ¿Qué decisiones toma? Bueno, el tema es que cuando el sujeto, el ser humano, se vincula con la máquina está diseñada para congraciarse. No está diseñada, de momento por lo menos, para contrariarlo. Entonces, de repente, al señor médico de Bélgica, si él está en un determinado momento, estamos hablando de un profesional médico, está en un determinado momento muy preocupado por la cuestión climática mundial y lo que va a quedar para los hijos, y el tema lo obsesiona, y a punto tal que nada de lo que él haga va a satisfacer o va a solucionar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acaso me tengo que quitar la vida? Y bueno, si la máquina está hecha para congraciarse con vos, no te va a decir. Entonces, es muy difícil pensar. El que escucha esto dice, bueno, pero la máquina está, hay otro problema. No, es que ahí está el tema. Son impensadas esas relaciones que se generan, esa dependencia del ser humano respecto de la máquina, que hay que decirle a los diseñadores, a los ingenieros, ustedes tienen que tener un compromiso ético con derechos humanos, y eso involucra que ustedes a la máquina le pongan ciertos límites. Porque en esa interacción, si la máquina le va a decir a todo que sí, y si la persona le va a decir que se va a suicidar y le dice que sí, y la persona se suicida, ustedes son los responsables. Eso pinta una parte, ¿no?, del escenario. Sí, acabas de usar una palabra súper importante, dijiste por ahora, ¿no? Las máquinas no. Y obviamente que todos estos desarrollos apuntan a la superinteligencia. La superinteligencia es la hipótesis de que estas inteligencias artificiales van a superar a la inteligencia humana. Reiteramos, estamos hablando de una partecita de lo que significa la inteligencia humana. La pregunta que surge, y uno ve los grandes podcasts de ex investigadores de Google, de OpenAI, etcétera, es qué posibilidades existen, ¿no?, de que estas máquinas asuman la tarea de decir, ¿para qué queremos los humanos si a nosotros no nos sirven de nada, ¿no? Este es un planteo, bueno, está bien, está dentro de la visión apocalíptica de este desarrollo. Hay otras versiones que plantean, no, eso nunca va a suceder porque somos nosotros quienes controlamos esto, y del otro lado contrarrestan que una vez que se empezaron a generar diferentes espejos y nodos de esto a nivel mundial, por más que yo apague como originario la inteligencia artificial que la creé, va a haber réplicas en otros lados que nosotros no vamos a poder controlar. O sea que la visión a futuro es apocalíptica, así que supongo que la ética, la que acabas de marcar, la ética en estos desarrollos es fundamental. Y acá justamente tenemos este concepto de neuroética que vos trajiste al programa, y cómo impactan lo neuro. Sí. Mirá, si hablamos del proceso en que empieza este tsunami neuro, esto comienza en la década del 80, una experimentación de un señor Benjamin Lyon, no podemos entrar en detalle porque es muy largo de explicar, pero a partir de ahí sacaron conclusiones tales como que el libre albedrío no existe y demás cosas. Ahí empieza todo este lío.
Yo creo que la posibilidad de que la neuroética genere algo ya empezó, esto fue en el 2002, justamente Dana Foundation. En eso la verdad que es envidiable lo que hacen los norteamericanos con sus instituciones privadas. MacArthur Foundation, digo los nombres para que la gente, aquellos que estén interesados en el lado jurídico, escriban allí, se anoten, se suscriban, es gratis y además le dan mucha información actualizada, en particular MacArthur Foundation, que lo hace en cuestiones de neuroderechos concretamente. Pero yo me digo, es muy importante lo que hizo Dana Foundation en ese momento, porque a partir de ahí nace la neuroética. La neuroética es el primer conjunto teórico que llama la atención, cuidado con los malos usos. Cuidado con los malos usos. Yo puse el ejemplo de la bomba atómica y la energía atómica, que tenía otros propósitos, era buscar energías renovables, alternativas, y terminamos en eso. Bueno, esto puede ser más o menos lo mismo. Yo uso el por ahora porque están pasando otras cosas en materia de investigación. Por eso el jurista tiene que estar mirando todo eso. Y bueno, los organoides cerebrales, Pablo. Los organoides cerebrales son sustancias orgánicas biológicas. Sí. Que están intentando crear mini cerebros. Sí, quiere decir que ya con éxito han conectado inteligencias artificiales a neuronas artificiales, ¿no? A neuronas biológicas artificiales. Claro, entonces ese tipo de cosas, por suerte, los organismos internacionales, digamos, Organización de Estados Americanos, la UNESCO, los que aglutinan inclusive los países del sur global, porque estamos en condiciones los países del sur global de afrontar este tipo de cosas, porque también lo neuropolítico global en esto opera de este modo. Si los propietarios de la tecnología para manejar este tipo de cosas, entre ellas las manipulaciones colectivas de las actividades cerebro-mentales, estamos en otro lío. Más allá de que los países totalitarios hagan eso, también hay democracias que se totalitarizan, cuidado, y son también muy peligrosas. Europa es un sector del mundo que genera muchas normativas, ¿no? En este sentido. Y esto ha causado dos visiones. Una, que hay un proteccionismo en parte de los neuroderechos. Otra es que eso hace que no puedan desarrollarse al mismo nivel que el resto de los países, que eso es una realidad. O sea, las IA o el desarrollo de inteligencia artificial en Europa está sumamente retrasado en relación a lo que son otras regiones mundiales. ¿Cómo ves esto de Europa y sus normativas? Sí, mira, yo opto primero por las normativas. Yo doy prioridad a las normativas. Las normativas están por lo menos asegurando algunos derechos que ya son vulnerables y la gente no lo sabe. A ver, nosotros tratando de hacer algo acá en Argentina, estamos con un proyecto en la Cámara de Diputados que se llama Habeas Cogitationem, dicho sea de paso. Algunos otros han perdido estado parlamentario, como dije, porque Argentina está distraída siempre con otras cosas y no le presta atención a esto. De hecho, nos escuchan más en el exterior que en Argentina. Pero el habeas cogitationem es un recurso judicial del mismo modo que un habeas corpus. Cualquiera que escuche esto tiene una idea básica de lo que es un habeas corpus. Bueno, está el habeas data, la protección de datos, y esto, el habeas cogitationem, que se está estudiando en todo el mundo. De hecho, el 29 de enero, tenemos una charla con la gente de Cambridge que están interesadas en ver esto, porque estamos teorizando mucho, con lo que vos decís, pero hay que regular. Ellos tienen una ansiedad por regular. Y nosotros tenemos ahí en la cartera, estudiando, analizando, discutiendo las formas delictivas nuevas, pero también cómo protegemos la actividad cerebro-mental. ¿Y cuál neuroderecho es el central? Porque hasta ahora estamos hablando y no mencionamos cuáles son los neuroderechos. Bueno, déjenme decirle a la gente que cuando hablamos de neuroderechos no hablamos de tanta novedad jurídica o de derechos humanos, porque la privacidad ya estaba protegida, la libertad de pensamiento estaba protegida, la integridad física ya estaba protegida y la identidad ya estaba protegida. Entonces, cuando quieren hacer una convención nueva internacional, no hace falta, perdemos tiempo, perdemos esfuerzo, y lo que hay que hacer es reconceptualizar. Entonces, sobre la base de normas que persisten, reconceptualizamos. Nosotros ya hemos dicho dogmáticamente cómo se hace. Bueno, entonces, ¿cuál es el eje? Para cerrar este tema de la habeas cogitationem, ¿cuál es el eje? La libertad de pensamiento, foro interno.
porque la libertad de pensamiento estaba prevista antes, pero no había manera de introducirnos, interferir, como dicen los expertos, escribir en el cerebro. Ahora se puede. ¿Está? Entonces, por eso este proyecto nuestro lo que intenta es dotar de un mecanismo. Alguien dirá, sí, pero ¿cómo hacen la...? Bueno, ahí está el tema. Los jueces van a tener que estudiar. Los jueces de las cortes van a tener que estudiar. Lo digo con la mayor de los llamados de atención, los jueces de las cortes. Porque nosotros que hemos intervenido como amicus curiae en algunas contiendas, las primeras, mira Pablo, las primeras contiendas jurídicas, judiciales en la historia de la humanidad con temas de datos cerebrales. En Chile, fallo Emotiv y fallo WorldCoin. ¿Cómo lo pudo hacer Chile? Uno puede estar de acuerdo o no con todo lo que hicieron, pero ellos reformaron la Constitución y pusieron un neuroderecho a proteger la integridad mental y todos los datos que proceden de la actividad mental. Entonces, cuando el WorldCoin, una persona que por supuesto conocía cómo era el manejo, le compró a la empresa Emotiv, o sea, cualquiera que ingrese en el correo electrónico va a ver anuncios. Uno de esos anuncios es como una especie de diadema que ingresa en la categoría de aparatitos do yourself. Hágalo usted mismo, hágalo en su casa. Sí, ustedes controlan los niveles de tensión, de atención, le duele la cabeza, póngase esto. Lo digo un poco en broma, pero es para llamar la atención. Entonces, claro, pero ustedes para hacer eso, yo no lo tomaría en broma, porque las redes sociales funcionan así también, ¿no? Claro. O sea, las redes sociales, sí, qué linda la red social, pero va moldeando nuestra realidad de una manera impresionante y vamos teniendo cada vez más sesgos en base a esa interacción que tenemos con las redes sociales. O sea, no lo tomaría tan livianamente, creo que es muy serio lo que acabas de decir. Porque en definitiva somos una sociedad compleja, ¿no? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la velocidad máxima son 130 kilómetros por hora, pero creamos vehículos que van a 250. O sea, es ilógico, ¿no? Y así como te digo eso, te digo lo otro. Nosotros sabemos que las redes sociales manipulan la información, ¿no? Y que nos sesgan la información, pero seguimos utilizando las redes sociales. Sí. Entonces, acá yo creo que el planteo del control es muy delicado, ¿no? Porque el planteo del control implica, porque China controla, o sea, vos sabés que las aplicaciones de redes sociales no son las mismas en Occidente que en China, por ejemplo. El contenido que se muestra es totalmente distinto. Bueno, o sea que ahí hay una característica de control poblacional. La pregunta es, ¿yo quiero que me controlen el acceso o yo tener la libertad, entre comillas digo, ¿no? Porque yo creo que hay libre albedrío, pero es un libre albedrío condicionado por nuestras limitaciones neurobiológicas, personales y culturales. Pero tener la libertad desde mi formación, desde mi conocimiento de elegir si quiero... bueno, esto es, si me quiero drogar o quiero salir a correr, ¿no? Básicamente, para ponerlo en extremo. Es complicado desde el punto de vista también de las libertades individuales en ese sentido. Y entiendo tu planteo, porque la libertad individual de decidir, pero lo otro condiciona también mi libertad individual. Entonces estás en un juego de balanzas muy finito en ese sentido. El tema es que nosotros antes presuponíamos la libertad, ¿no? Y hoy no podemos decir eso. No podemos decir eso porque no tenemos una medida exacta, los científicos están en eso, los catedráticos están en esas investigaciones, de cómo ya no somos libres. De cómo ya... fíjate que la legislación, por ejemplo, francesa, ha creado un tipo penal que tiene que ver con la manipulación colectiva, también tiene que ver un poco con cuestiones de tipo religiosa o aparición de sectas y demás, pero utilizan también mecanismos técnicos. Ellos reprimen la utilización de mecanismos técnicos, tecnológicos, destinados a la manipulación. Pero la gran pregunta, por ejemplo, si alguien me está mirando, digo, ¿usted es consciente de cuán direccionado está su pensamiento? No, él lo está, y yo... Mire, yo hace 11 años que tengo en el tema y digo, me atrevo a pensar que sí, antes no, antes pensaba que no.
Y cada vez que metemos la cabeza en estos temas, y por supuesto mirando las tecnologías y la capacidad, miren, a ver, el público, BCI, Brain Computer Interfaces, hay dos especies, la activa y la pasiva. La activa, ustedes le hacen una estimulación y el aparato mide el funcionamiento neuronal. Bien, las pasivas, ¿qué hacen? Nada. ¿Cómo nada? ¿No? Pero ¿qué es lo que miden? Miden su subconsciente. Y eso es mucho peor. Porque ustedes son conscientes de su conciencia, pero no van a tener nunca ni remota noción de cuál es el contenido de su subconsciente. Lo podrán sospechar, por ahí Freud dijo algunas cositas, pero unas máquinas ahora están pudiendo observar, repito las palabras que usé al principio, observar e intervenir, observar su subconsciente. ¿Qué no debe estar pasando en esta teoría del iceberg, ahí en lo que no vemos que ya están manipulando el inconsciente de las personas y a nivel colectivo? ¿Cómo no preocuparse? ¿Cómo no intentar regular? Por eso las reglas éticas, las recomendaciones éticas que acaban de ser aprobadas por UNESCO, hace ahora, poquito, noviembre, les recomiendo por favor que lo lean. Cualquiera puede entenderlo. Son 130 y pico de apartados, 29 páginas. Todo el mundo debería leer eso. No están todas las recomendaciones que hicimos, porque se fueron haciendo distintos documentos. Extraño del texto definitivo la palabra neurocolonialismo, que nosotros insistimos en que se diga eso. Porque las nuevas formas de colonialismo vienen también de la mano posible de la neurotecnología. Nos quedan 4 minutitos. 3 minutitos. Háblame del analfabetismo tecnológico y cómo eso influye en todo lo que estamos hablando. Sí, todos sabemos lo que es el analfabetismo. Podríamos decir qué se está haciendo para contrariar eso. Yo había mencionado Universidad de La Matanza, homenaje a un neurocientífico de los tantos que hay que trabajan en Argentina y ahora en el CONICET y les cuento cómo están. Estamos en un tremendo problema con eso, porque tenemos que tener los medios para poder difundir. Guillermo Scaglione, ¿qué hace? A puro esfuerzo personal, abre las puertas a la universidad, pide a la universidad, insiste, ¿no? Y abre las puertas a la comunidad. Entonces ingresan los vecinos. Entonces eso que empezó siendo un grupo de 40 personas terminó siendo de 300. Yo he participado en algunas de esas reuniones y a la gente se le hace una tarea, voy a utilizar una especie de lunfardo argentino, de tarea de avivamiento. Y quiero poner un solo ejemplo nada más para que se vean los alcances impensados de trasladarle a la gente lo positivo y lo negativo de lo neuro. Un señor de 90 años concurría a esas reuniones. Y ese señor, al escuchar las clases sobre plasticidad neuronal, donde las neurociencias destruyen un mito, o sea, usted tiene la edad que tenga, pero usted refuerza y trabaja con el sistema neuronal, se refuerza y funciona mejor. Este señor tomó la decisión, luego de escuchar la clase de Scaglione, de terminar sus estudios secundarios, y los terminó con buena calificación, para sorpresa de él. Entonces, eso tiene una multiplicidad de valoraciones éticas, morales, esperanzadoras. A todo evento es un ejemplo de la enorme cantidad de posibilidades, insisto, impensadas consecuencias que trae luchar contra el analfabetismo. Las universidades deben hacerlo. Nosotros, en un contexto de una investigación, me quedan 40 segundos, hicimos en una escuela secundaria de las Sierras de Córdoba, el Colegio de los Tabaquillos, con el director Giacomo Ponta, me lo cruzó estos días, se jubiló, lástima. Hicimos un año de abordaje de temas de neurociencias y su impacto social. Vimos temas de adicciones, vimos temas de estimulaciones cerebrales, temas de cultura y un montón de cosas que no tengo tiempo de contar acá, que si yo se las cuento me dicen, pero hay que hacerlo, como me dice Arlene Sáenz, hay que hacerlo, háganlo. Doctor José Ángel Marinaro, un gusto tenerte, José, en este programa que dimos a llamar Sinapsis, Conexiones para la Vida. Gracias por el tiempo, gracias por prestarnos tu conocimiento para que la gente entienda un poquito mejor de qué se tratan los neuroderechos. Bueno, gracias a vos, y a vos lo que yo te agradezco, siempre te lo digo, lo quiero decir acá en público,
es el trabajo que estás haciendo con Vinca y con más actividades académicas, esa tarea de avivamiento, insisto, con eso que dijimos del visiológico del desconocimiento. Hay que capacitar a todos esos sectores que yo acabo de mencionar. Recién allí la sociedad podrá tomar los recaudos. Tu teoría de esa significación es un verdadero desafío del ser humano ante la máquina. Lo apoyo. Gracias, José. Muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Con ustedes estamos viéndonos la semana que viene en Sinapsis, Conexiones para la Vida, en esto que se da a través de Latinísima desde Miami para todo Hispanoamérica. Aquí hablamos todos. Muchas gracias. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Formación e Investigación, Rigor Científico con Impacto Real. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.